Hola, ¿cómo están? Voy a esperar que se conecten. Hoy volvemos con los live de los viernes en café. Esta primera temporada con los talleristas. Por aquí está nuestra invitada de hoy, Marixa Tortolero. A ver, hoy tenemos a una excelente fotógrafa venezolana. Vale. Hola, Amiga, ¿cómo estás? bien. Bueno, ya he hecho aquí mi teléfono, se come la batería en nada, entonces tengo que dejarlo enchufado y está ahí como medio parapeteado. Bienvenida. Entonces, ¿Tienes café, té? mira, no, ¿Tú tomas? tú sabes que yo no soy cafecera, entonces estoy también controlando un poquito el azúcar, que me di cuenta que los dolores me los potencian pelo. Entonces, bueno, pelo no, un pelo bastante. Y entonces estoy con mi agua Sí. para... Oye, lo que son las cosas, yo no te veo desde, casi que hablamos todos los días del grupo que tenemos de los talleristas, pero yo no te veo desde hace un año después de la pandemia, o sea, Absolutamente. O sea, no nos ve. Es que ya ni siquiera exactamente sé desde cuándo no nos vemos. desde antes de desde Desde antes del fines de apocalipsis, enero. exacto. Eso sin Co- duda, desde antes de la pandemia no nos vemos. Claro, pero es muy raro porque hablamos casi todos los días por el grupo Exactamente. de... Hemos editado y todos juntos. Sí, el mundo está como muy loco. Bueno, pero vamos a enseriar un poco esto, ¿no? Quería presentarles a las personas que nos están viendo y luego los que vean el video, quién es Marixa Tortolero. En estas semanas he hecho como un abanico de todos mis talleristas, desde los primeros en Caracas hasta aquí en España, y tú eres una de del grupo que logré formar antes del apocalipsis zombie. Y Marixa es una excelente fotógrafa venezolana y muchas cosas más que vamos a conversar por aquí, ¿no? Y yo quisiera, estas conversaciones yo las he estructurado un poco cómo nos conocemos las personas conmigo, ¿no? Y yo quería comenzar contigo con una persona que nos une muy especialmente, que es Roberto Mata, ¿no? Y la fotografía. Échame ese cuento, ¿cómo fue que tú conociste a Roberto Mata? Bueno, yo había llegado hacía un año de Estados Unidos a Caracas. Había estaba trabajando en un canal de televisión por cable, pero era como, sí, bien, me encantaba evaluación fílmica, que yo vengo del mundo audiovisual, y una amiga me dijo, ¿no quieres meterte en un taller de fotografía conmigo? Además, era analógico, era laboratorio, Exacto. aprender a revelar, aprender a hacer las copias en el laboratorio, blanco y negro. Y a mí eso toda la vida me había llamado la atención. Mi papá me había regalado una cámara a los 16 años que yo así amaba con locura. Y yo decía, siempre con esa espinita, ¿no? De que quieres aprender lo que es el revelado, la cosa. Sí, inscríbeme. O sea, sí, inscríbeme. Además decía, bueno, eso igual no choca para nada con lo que yo estoy haciendo y puede ampliar mi tema de producción audiovisual. Bueno, haciéndote el cuento corto, a los pocos meses de haber empezado con Roberto, mi jefa en el canal, yo trabajaba por fuera y me dio un ultimátum y me dijo, ya necesitamos que entres en nómina y necesitamos que entres a trabajar directo en el canal, que vengas para acá, trabajas aquí todos los días. Y yo directamente así le dije,
Mira, yo lo estaba pensando, ya me lo había asomado antes unas cuantas veces. Digo, yo lo estaba pensando y no, me voy a dedicar a la fotografía. Me acuerdo que colgué el teléfono con ella, levanté otra vez el teléfono, porque digo levantar el teléfono porque en ese momento me acuerdo que el Claro, llamado fue teléfono de casa y llamo a Fran Bufrán, que fue mi profesor de fotografía de moda. Digo, Fran, acabo de renunciar, ¿qué hago? qué sustos. Fue como lanzarse en paracaídas. Que fue Sí, lanzamiento en paracaídas total, pero fíjate, estuve 2 años con la agencia de Luigi Ratino haciendo portafolios de modelos que, que gracias a Fran, que hizo el enlace con Luigi, a pesar de que mi booker, y él ahora se ríe porque mi booker estuvo los claro. meses que no me daba nada, porque él decía que está en Clenque, o sea, él me veía enclenque, chiquitico, unos 50, toda flaquita, no sé qué, él decía, con una modelo de 1,80, 1,90, esta no se le va a medir. Entonces me dio a un muchacho que venía un chamo que venía de Los Ángeles, actor, me dijo, bueno, vamos a hacer la foto en el latillo y tal, al aire libre. Y después de ahí, de esa primera sesión, pasaron 2 años en los que David no me soltó, no me soltó, me daba todas las sesiones hasta que luego comencé en Todo en Domingo, cuando Todo en Domingo se armó, porque dejó de ser feriado Todo en para domingo. volver. Para la gente de España, todo domingo era la revista donde todo el mundo quería aparecer porque era la más leída del Sí, Nacional, ¿no? era el equivalente a El País Semanal, al Exacto. magazine del País Semanal. De hecho, bueno, sí, fue hasta que el periódico cerró lo La impreso, versión pues, impresa. la versión impresa, pero sí, y bueno, tuve la fortuna de ser de los primeros fotógrafos en unirse al equipo de fotógrafos a destajo y estuve hasta que me vine, hasta el Bueno, 2017. eso de que hubieras renunciado a una oportunidad en un canal de televisión para lanzarte en paracaídas a la fotografía, yo que te conozco desde que llegué, yo, ese eres tú. Tú eres muy valiente, ¿no? No te sorprende. Eh, sí, sí, quiero ahondar un poco también en esa parte de la fotografía que hiciste luego en la revista, pero quiero cerrar el capítulo de Roberto Mata, ¿no? Eh, ¿Qué significó Roberto Mata en tu mirada, en tu forma de ver las imágenes? Bueno, nunca mejor dicho, mm, la mirada. O sea, Absolutamente. la escuela de Roberto, a ver, la escuela de Roberto no solamente era una escuela para aprender fotografía. Sí, aprendías a ver fotografía, a usar tu cámara lo aprendías tú. Ese era el primer. eh, Tú, bueno, él de repente se podía sentar contigo o cualquiera de tus profesores, sentarse contigo y decirte, bueno, mejoras esto otro, pero la cámara, tú además completamente manual. O sea, nada claro, vas aprendiendo la cámara, pero lo que realmente entrenas es la mirada. Y no es solamente una mirada fotográfica. Para mí, hoy en Absolutamente. día, para mí se convirtió en una mirada muchísimo más allá que el puro hecho de la mirada fotográfica, porque te haces, eh, primero, una mirada consciente. No es solamente disparo, 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 como No, si fuera ta, ta, ta. Tú, también cuando tienes la suerte de comenzar en analógico, pues tienes un claro. carrete, un rollito de 35 o 36 exposiciones, máximo 37, y sabes que si te las gastas, se acabó el Que, rollo. es- que eso termina siendo ahorita una carencia para la gente que tiene un celular con hipermemoria, Exactamente, porque no adiestran todo es una ráfaga de fotos a lo loco, ¿no? exactamente, exactamente. Sobre esa sensibilidad vamos a hablar en un segundito, pero quería pasar un poco también a que nos comentaras, nos hicieras un listado
de las personas que han pasado frente a tu lente, ¿no? Para la presentación de este live puse una foto, una de tus fotos que le hiciste a este actor A venezolano, Edgar Ramírez. a Edgar Ramírez, que es un amor, ¿no? También. ¿Él Sí. fue uno de tus primeros fotografiados o algo así? No, no. Mm. A ver, bueno, yo descubrí el retrato en la escuela de Roberto con, uy, se me fue el apellido, me mata, si me escucha. Ricardo Peña, Ana ¿no? María, no, Ana María. Ah, No Ana María sí, exacto. Ferri, eh, Ana María. Wow, me va a matar, no importa. Sí. Pero una excelente retratista y una excelente fotógrafa de retrato. De hecho, ella fue me Que, impactó. que las obras de ella están también en el Museo de Bellas Artes en Caracas, ¿o no? Parte de su obra. Seguramente sí hay alguna de ellas, de esas en el museo, estoy segura de que sí. Y Sí, hay una cosa que yo le agradezco muchísimo a ella, porque Ana María Llanes, ya sabía que me iba a venir el exacto. apellido. Ana María Llanes, yo me acuerdo que en un momento de eso, porque la escuela era también centro de encuentro, ¿no? O sea, yo de repente una tarde que estaba en el lado, eh, el norte del Guaire, en Por aquí Caracas, nos dice Ana María Ferris. Ana María Llanes, Ah, ok. Ana María Llanes. Yo cuando a veces estaba en el norte del Guaire y sabía que me iba a pillar el tráfico para ir a mi casa, me pasaba por la escuela de Roberto si no tuviese clase, bueno, a visitar, a saludar gente, y un día me la encuentro ya y le digo a Ana María que yo estaba ya con la espinita de salir de Venezuela y hacer otras cosas. Y le digo, estuve viendo y viendo, mira lo de Milán y mira no sé qué, y mira este otro curso. Y me dijo, me acuerdo que se me paró así, me dijo, ¿hasta cuándo vas a seguir tú estudiando fotografía y no vas a asumir que eres fotógrafa? Exacto. Yo me quedé así como, wow, un poco lo que tú nos haces, que luego lo comentaremos también, pero sí, es ese momento en el que, pero a veces si alguien no te lo dice, tú sigues ahí. Eso no quiere decir que no me gusta ser estudiante de por vida, pero a la par de aprender otras cosas, pues ya podía asumirme como fotógrafa, ¿no? Sí, sí es un cambio de foco de pensar que uno está siempre carente a no reconocer lo que uno ya tiene, ¿no? Exactamente, exactamente. Tal cual, Sí. Y un cambio de entonces, foco. eh, dame un listado de personas que han pasado por tu lente. Aquí en España fotografiaste a Raima, antes a Edgar Ramírez. ¿Qué otras personas? Mira, aquí en España te puedo decir, tuve la suerte de fotografiar a Imanol Arias, que además es un encanto de persona. Y bueno, o sea, Imanol, y con aquella sonrisa, aquella amabilidad frente a mi lente, no hicimos una sesión como tal, pero para mí fue un tras cámaras o sea, yo estaba fui de foto fija para una película y allí lo fotografié a él y fotografié también fuera de Venezuela al brasileño que estuvo en Ciudad de Dios, que se llama Seu Jorge. Él también es cantante, compositor, un tipo interesantísimo. Él estaba también en otra película a la que le hice igual un trabajo de foto fija. Lo fotografié a Guillermo Arriaga, Memo Arriaga, el guionista de Amores Perros, 21 gramos, Babel, un super Babel, qué bueno. actor. Tuve esa gran suerte, tuve la suerte de fotografiar a Laura Restrepo. Y bueno, han pasado por mi lente desde gente muy conocida en Venezuela y gente también de fuera, cosa que agradezco también por no solamente el medio, el nacional, sino otras revistas
con las que tuve bueno, ese Que por privilegio. cierto, ahora vamos a ver, vamos a hablar de tus proyectos de publicación en varias áreas, pero te adelanto que un libro de fotografía de esos retratados, yo supongo que lo has pensado, ¿no? Sí, sí, lo he pensado, lo he pensado. De hecho, eso hace No, muchísimos años. y sumándole las historias detrás de la foto. que cada- Absolutamente. Hay una cosa sí, que a mí me gustaría que me llegara, porque claro, hubo cajas que nosotros tuvimos que mudar el apartamento de Caracas a distancia. Mi prima tú estás en España del 2008, ¿no? desde el 2008, pero mi mamá tiene ya 7 años, ya va para 7 años aquí y mi papá 4. Entonces, Sí. al mudar el apartamento, hubo cosas que yo había dejado en Caracas para que mi mamá en algún momento dado me las trajera, pero la última vez que se vino no me lo pudo traer y una de esas cosas era mi libro de visitas que yo tenía en mi estudio en Caracas. Mm, Mi libro de visitas se inauguró con Camila Canaval, su primer embarazo, mm. y el segundo fotografiado por Edgar Ramírez. Es una presentadora muy querida en Venezuela, sí. Sí, y bueno, para mí además fue como un amuleto de buena suerte, porque yo le decía, qué rico inaugurar mi estudio con una embarazada, o sea, qué buen significado, ¿no? Entonces, Sí. luego hice una sesión con Edgar Ramírez y la cantidad de sesiones con Edgar Ramírez son incontables. La verdad que yo no le he puesto, no sé qué cantidad, porque hicimos de todo. Y sí, hay un amigo de Edgar y mío que en un momento me dijo, tú deberías plantearte el libro de venezolanos en la diáspora, pero no había venezolanos en la diáspora como hay ahorita. Y yo Claro. digo, o si ahora me planteo un libro venezolano en la diáspora, digo, madre mía, ¿qué hago? Y la última fotografiada, por cierto, antes de que nos confinaran, una semana antes de que nos confinaran, fue Milagro Socorro. Correcto, correcto. ¿Dónde fue esa sesión con Milagro? Fue en Sexta República. Ah, ok. Que es una tienda fabulosa, eh, de cestas maravillosas, pero también de cultura, y han pasado Sí, cantidad pero de qué bueno gente. que la pandemia fue una de las cosas que se está en mayo, entregó el local y bueno, Bueno, allí. estamos vivos, sí. Pero bueno, tuvimos esa suerte. De hecho, Sí. también ese día aproveché y le hice un retrato a Guillermo Barrios, ¿A quién? a Guillermo Barrios de Sexta República. Ah, ok, claro. Sí, Vale, mire, contigo tengo tanto que hablar y este live es tan corto que tengo que ir aprovechando de se la me va. marcha. Pero hay un tema que en una entrevista que a ti te hicieron, tú dijiste que, a ver si lo cito bien, mi mirada descubrió que prefiere el paisaje deconstruido. Sabes que el concepto de deconstrucción yo también lo he asumido de forma personal. Entonces cuando leí eso, me sentí muy reflejado, ¿sí? Explícale a la gente un poco cómo es tomar una foto de un paisaje, pero deconstruido. Deconstruido, la gente recordará la palabra de los chefs, de cómo los chefs plantean nuevas formas de presentar un plato, ¿no? Pero Exacto. para ti, ¿cómo es una fotografía de un paisaje deconstruido y por qué? ¿De dónde viene eso? Fíjate, yo me sentía desde la escuela como un poco cuando yo, bueno, primero siendo retratista, era como el paisaje así como que lugar lejano. ¿Puedes Entonces, repetir, puedes repetir que está como un delay? perdón, ¿ahora Un sí me segundito. escuchas bien? Ahorita sí. Vale. Nada, que después viniendo del retrato y que no solamente del retrato de personas públicas, sino también de gente en la calle, la fotografía documental, es una cosa que me encanta fotografiar gente y me iba con los paseos de Roberto a fotografiar gente. Yo veía que otra gente fotografiaba paisajes y decía, ay, qué maravilla.
sí, sí, pero a mí eso no me queda así. Y luego veía el fotógrafo Ansel Adam, que es así como el top, Claro, y yo decía, no, Efraín Vivas, con unos exacto. paisajes absurdamente espectaculares. O sea, no. Hasta que en un viaje a Las Vegas, acompañando a Edgar a su primera película en Hollywood, pues yo como estaba el día entero en el rodaje y estábamos en un parque nacional llamado Valle de Fuego, que es espectacular en Nevada, yo empecé a hacer fotos, pero bueno, yo me iba por ahí y hacía fotos por aquí, por allá, y de repente cuando llegué a mi casa revelé mis rollitos y me doy cuenta que de un solo rollito tengo series de fotografía. Eso me lo ayudó a ver también una gran amiga que se llama Mari Carmen Carrillo, que ella es artista plástico, y me dice, tú tienes aquí series fotográficas que puedes agrupar, pero puedes agrupar como tal cual paisaje deconstruido, Mm, porque se hace un paisaje, se termina de hacer si pones tres fotografías. Y yo empecé a darme cuenta que yo me pseudo aproximaba, porque claro, en un paisaje yo soy de aproximación. Entonces, en un paisaje dices, ¿a qué me aproximo? claro, Y, y bueno, dices, bueno, busco un motivo, pero yo me daba cuenta que yo me movía alrededor de ese motivo. Y empecé a hacerlo de manera más consciente. Entonces sí, tengo series en las que agrupo tres fotografías del mismo elemento, mismo paisaje, donde la óptica ha cambiado, no extremadamente, pero ha cambiado. Entonces, de pronto la gente se queda como, ¿son las mismas fotografías que repetiste o no? Yo me moví. claro. Si pones una foto arriba de la otra, te das cuenta. Entonces, para mí, y luego pasé también al retrato documental deconstruido en la serie Redes, que está en mi página de fotografía. Allí se puede ver en la Tú- serie Redes el y tu deconstruir. página, tu página, ¿cuál dirección es, perdón? Mi página está en arroba maritzatorto-foto. Está el enlace a la página web. Ah, ok. En tu, en Y, tu, en y tu bio allí de... en Sí. exposiciones porque esa fue la exposición aquí itinerante, fue hecha en Margarita. Y yo fui deconstruyendo los retratos. Yo veía a los señores sentados en la puerta de las casas, entonces su cara, luego torso, luego pies. Pero fue una cosa que se me empezó a dar de manera natural. Yo no lo busqué. Yo creo que de un tema que vamos a hablar en un ratito, yo creo que uno de los gérmenes de ese tema surge de es mi hipótesis, de esta deconstrucción del retrato, ¿no? Que es el haiku. Porque Marisa Tortolero, yo no sé si a raíz de la pandemia o un poco antes, se enamoró del haiku, ¿no? Y el haiku es esas imágenes, eh, el ejemplo típico del haiku es la hoja que cae sobre el lago, ¿sí? Como imagen. Pero esas imágenes deconstruidas de la naturaleza me remiten mucho al haiku que luego vamos a hablar de ese proyecto que lo hiciste, ¿no? Pero yo también quiero comentar algo para que ya podamos entrar al tema de haiku, es que cuando yo formo por fin aquí en Madrid nuevamente un grupo eh, del taller de escritura presencial, Marixa formó parte de uno de esos grupos, pero era maravilloso porque Marixa, para los que no lo saben, es una excelente
guía de meditación, ¿sí? Aquí en Madrid hay dos personas que son mi Buda y de meditación y tú, que es Máximo Peña y tú, para meditar, ¿sí? Entonces, comenzábamos cada sesión de nuestro taller con una meditación tuya, ¿no? Que era una maravilla. Yo, de hecho, te pedía para los siguientes grupos que si solo podías venir a meditar, era genial, ¿no? Pero cuéntame un poco eso. ¿Cuándo surge en ti la meditación? Bueno, O como fíjate, guía. la meditación, yo tenía una amiga que en paz descanse, que ella era súper, súper, todo tema de meditación, hinduismo, budismo, tema zen, o sea, todo lo que tenía que ver con eh, meditación de todo tipo, y cuando había la tendencia de poner la mente en blanco, yo decía, pero negra, yo no, Claro, en blanco. Para los que están en España, en Venezuela negra es un apodo de cariño, no es absolutamente. despectivo para nada. Y a ella, de hecho, le encantaba que le dijeran la negra. Ella tú le decías Marisela y era como, ¿con quién estás hablando? Sí, Entonces, Venezuela es un término de cariño, sí. es un Sí, término de cariño, no vayan a creer que es despectivo. Entonces, yo le decía, yo eso de la mente en blanco no lo puedo entender, porque ¿cómo voy a poner la mente en blanco? O sea, que yo estaba pensamiento, ideas. Y yo digo, ajá, ¿yo qué hago? Entonces, comencé a buscar maneras y nada, yo creo que eso es algo que empiezas a darte cuenta por dónde va tu forma y lo empecé a practicar. Primero lo practicaba, por un tiempo lo practiqué a nivel religioso, combinado con la oración. Entonces, claro, envolvía otra serie de cosas. Y luego me di cuenta que podía hacerlo como ejercicio respiratorio. Y cuando me di cuenta, cuando ya le puse, digamos, lo hice mindful, como ejercicio respiratorio que precedía a una meditación a lo mejor un poco más profunda, eh, ya dije, "Oh, que esto es algo que yo hago desde hace tiempo". Porque yo recuerdo que a mí, por ejemplo, cuando me metían en las camas de resonancia magnética, que suenan horrible, que además hay gente a la que la sedan porque te da claustrofobia, porque tienes aquí el tope de ese hueco, de esa cámara donde te meten, ¿no? Y yo simplemente decía, tranquila, respira, respira. Y entre respira y respira, y además tenía que ser una respiración muy controlada, porque si respirabas muy profundo, la resonancia no salía. Y luego con el tiempo me di cuenta que era una cosa que yo hacía de manera espontánea, habitual. Entonces, claro, luego cuando yo digo que yo soy como yo voy, como al revés de la gente. O sea, la gente va, aprende, pone en práctica y empieza a desarrollar lo que puso en práctica. Yo empiezo a desarrollar, veo cómo le pongo forma, cómo lo aprendo y digo, ah, mira, puedo seguirlo poniendo en práctica, pero ahora con más herramientas. Pero no es una cosa que yo la busco, es que me sale así. sí. O sea, Y yo, me sucede y no me sucedió con una sola cosa, sino con varias. claro, porque hay mucha gente que sabe meditar, pero no sabe guiar a otros a meditar. Y tus meditaciones son maravillosas. Yo no sé si también por esa capacidad de transmitir imágenes visuales eh, en ese viaje que haces durante la meditación, que es una maravilla. Sí, bueno, también me ayudó gente. Hice 2 niveles de Reiki
con mi amigo Pedro Loupa y eso me ayudó mucho porque él también hacía meditaciones guiadas, mi amiga María Kowalski, Lucía Antonini, que fue compañera de piso mía, que nos poníamos a meditar las dos, entonces un día dirigía uno, otro día dirigía la otra, entonces era como, a ver, este día esta meditación de esto, entonces claro, a uno le va quedando, ¿no? Como el entrenamiento. Y como no me gusta hablar, como te has dado cuenta, bueno, tú lo Claro, sabes, pero sí. como quien nos está oyendo también se ha dado cuenta que no me gusta hablar, pues lo de guiar una meditación me parece riquísimo. Además, me gusta muchísimo porque además luego la energía con la que te quedas no solamente es una guía que quedas tú y estás tú como allá afuera de, sino que tú te unes a No, es eso. que además, además en el taller funcionó muy bien, porque una de las cosas que yo necesito en el momento del taller es que la gente se desconecte un poco de la carga que trae, ¿no? Y entonces tu meditación los ponía en un estado zen que luego se disfrutaba el taller sin la rosca que venía del día a día de la gente, ¿no? Porque es desconectar para conectar. Claro, O claro, no, no, sea, para la presencia, exacto. exacto, pero realmente desconectas de una cosa para conectarte con otra, para conectarte con el momento presente y no quedarte con el venía de ver el tráfico y el no sé cuánto y el no sé qué. Ok, vamos a lo que vinimos y desconectamos para conectar. Mira, vamos a aprovechar el live para que de una vez eh, te vengues de mí, porque es que yo casi mato a la pobre Marixa. En un verano, era mi primer verano en Madrid, no sé, No, yo creo que era el primer, yo creo que era tu segundo, pero no había sido tan fuerte el anterior. exactamente. Entonces les invité a mi grupo a caminar por Madrid en verano a buscar un personaje del cual íbamos a escribir. Pero Inolvidable. eso fue caminamos desde Lavapiés hasta el Retiro, ¿verdad? Sí. Y, y, y- y se nos muere todo el mundo, ¿no? Échanos un poco ese cuento. Bueno, yo me acuerdo que tú le dijiste a Nelly, porque tú querías que hiciéramos un cuento sobre un personaje. Entonces tú nos Absolutamente. dijiste, yo los voy a llevar a conocer el personaje. Pero claro, tú querías crearnos la intriga hasta que llegáramos al personaje. Y eso fue este verano va a ser 2 veranos que sucedió eso, ¿cierto? Sí, porque Sí, fue en verano en de 2019. 2019. Fue en verano de 2019. Entonces, yo me acuerdo que tú le dices a Nelly y le dices, ¿qué hacemos? Nos vamos en metro, nos vamos caminando. Metro. Y el metro era tiro al piso, o sea, pero decidimos, decidiste, vámonos caminando. Entonces, vámonos caminando. Digo, bueno, no estará tan lejos. Eran las 3 para el que no ha vivido el verano de Madrid, las 3 de la tarde, entre 3 y 6 de la tarde es la cosa más horrorosa del mundo cuando hay un día en 38 y 40 grados y ese era uno de esos días. Yo estaba, o sea, uno va ligerito de ropa y uno cree que el ligerito de ropa ya es suficiente, que la botella de agua es suficiente. Mentira, eso no es suficiente nada. Pero íbamos caminando y a medida que caminábamos, decíamos, está en la siguiente cuadra, está en la siguiente cuadra, está en la siguiente cuadra. Yo me acuerdo que tú ibas adelante y tú ibas como guiando, pero te echabas para atrás para ver si quedaba alguien, ¿no? Entonces Georgina venía, me echaba agua, me daba agua, porque yo estaba que ya a punto de golpe de calor, me senté 2 veces, me compré un abanico en pleno recorrido y me acuerdo que cuando cruzamos el Paseo del Prado,
cuando lo atravesamos, yo le comenté a Georgina, le dije, mira, como este no nos vaya a llevar al personaje que yo creo, lo mato. O sea, no puede ser que nos vaya a llevar al árbol que yo tengo en mente. O sea, no lo puedo creer, no puedo creer que vaya, o sea, no puedo creer que vayamos a llegar Claro, porque todos pensaban que iban a ver a un ser humano y visitamos ¿a quién? al abuelo. Al abuelo Al abuelo, del que es Retiro, que es el árbol más viejo del Retiro y uno de los árboles más viejos de Madrid. el árbol más viejo de Madrid, El árbol exacto. más viejo de Madrid, ese árbol Sí, debe tener historia. Va a tirar por el techo, pero yo estoy todavía bloqueada con esa historia. con esa pauta. Sí, Esa pauta todavía me queda sí. pendiente. ¿Y qué otras cosas recuerdas de las sesiones de los sábados en el taller? Perdón, se te cortó. ¿Qué recuerdas, qué otras cosas recuerdas de las sesiones del taller los sábados? Uf, o sea, primero recuerdo que, porque para mí levantarme a las 8 de la mañana, bueno, mentira, no era Ah, las 8 de la mañana, me tenía que levantar más temprano. Y para mí es, levantarme tan temprano es un tema. Es un tema en el que claro, soy muy constante. eso fue otra Venezuela, nada de novato en Pero Madrid, no, que uno porque yo, a pesar de lo que me costaba y que me costaba casi una hora de camino llegar a Lavapiés, que era donde estábamos haciendo el taller, era como tan grata la mañana, que era como un, o sea, como si claro, estuviera en otra revolución. y claro, aparte el espacio era maravilloso, El espacio era el maravilloso, telar, el grupo fue maravilloso, tu guía, claro. ya, y bueno, eso Por da aquí para está, otra entrevista, pero que te eh, entreviste yo a ti. sí, por aquí está Olga Marc, de ese grupo que decía que era inolvidable. Inolvidable completamente. Olga Mar fue testigo, Olga Mar fue testigo de mi cuasi golpe de calor. Sí, entonces a raíz de ese encuentro, meses después, supe que estabas incursionando en la poesía, ¿no? Por aquí dice Olga Mar que tendrá que repetirse el grupo, ay sí, pero sin mascarilla. Sí, estoy de acuerdo completamente. Sí, ese grupo fue delicioso, sí. Eh, luego supe que incursionaste en la poesía con el haiku y la pandemia sirvió para potenciar eso, ¿no? Eh, explícanos un poco para la gente que no sepa qué es el haiku y cómo llegaste a él, cómo te aproximaste a escribir poesía, ese género haiku. Bueno, el haiku es un tipo de poesía japonesa que tiene una parte muy ortodoxa y hay ahora haikistas que han sido un poco más eh, laxos en ese tema y se han permitido licencias, pero una de las cosas que te pide el haiku es que sea una estructura de solamente 3 estrofas y en la primera estrofa puedes tener solo 7 sílabas, perdón, 5 sílabas, en la segunda Correcto. 7 y en la tercera 5. Entonces eso te obliga a ser muy cuidadoso con el lenguaje que usas, te obliga a que con muy poquitas palabras digas lo que quieres decir y, y es un ejercicio no solamente mental, sino visual, de meditación. Luego inclusive supe que el haiku en Japón, cuando alguien se para y lee los haikus, se levanta y lee sus haikus, lee el haiku uno solo y da 10 minutos para que la gente medite sobre ese haiku. ¿Cómo llego Exacto. yo al haiku? Si quieres que te diga la verdad, no lo recuerdo exactamente. Yo lo conocí en algún momento, alguien me lo presentó, hice clic y me pareció una buena herramienta
para ejercicios de fotografía cuando tuve alumnos, ¿no? Yo les daba un potecito con haikus dobladitos y le decía, coge uno y fotografía algo de lo que tú sientas que hay aquí. Y luego en la pandemia, cuando vino el tema del confinamiento, yo decía, yo no, pues yo, a ver, este tiempo libre, a ver, que yo sí venía de mucho tiempo libre por el tema de mi fibromialgia, recuperación, todo eso, pues obligada a tener tiempo libre, porque tuve que dejar de trabajar y todo, pero tampoco, oye, llenaba mis tiempos libres con de repente verme con alguien, ir a tu taller, o había mil cosas, pero en tu casa, cuatro paredes, para acá, para allá. Si yo tengo que hacer algo que a mí no solamente que me llene todos los días, sino que día a día inclusive me dé como el darle, o sea, yo misma me puse un objetivo de 2 haikus al día. Entonces yo los haikus los ponía en las historias de Instagram, de mi Instagram de fotógrafo. De hecho están allí y los guardé. Acabé haciendo 138 haikus, comencé el 25 de marzo y terminé a finales de mayo, que dije, ya, hasta aquí llegó, o sea, venga lo que venga en junio, ya, o sea, ya llegó ya, aquí está el límite. ¿Tú me permites que lea alguno de esos haiku? Sí, claro, con todo Sí. gusto, me encantaría. A ver, va a ser al azar, vamos a ver. Ok, Dice, bueno, que es esta versión que luego la has venido revisando porque ya nos contarás que dentro de poco ya estará estos haiku en libro, ¿no? exactamente. Sí. A ver, hay uno que dice, a fuego lento mima sus paladares de postre tiempo. A ver, por aquí, luces y sombras, paleta de colores en crepúsculo. Eso que no veo, corazón, no lo siento. Hoy te amo más. Este me gustó mucho. Dice, contemplándolo, pasa dentro y fuera, espejo roto. Contemplándolo, pasa dentro y fuera, espejo roto. Esa imagen del espejo roto al final me encanta, ¿no? Porque yo tuve la oportunidad de leer una porción de de ese volumen de haiku y me acuerdo mucho luego la sesión que tuvimos de trabajo con eso que fue muy rica, ¿no? ¿Tú Sí. recuerdas un poco el, cómo fue que trabajamos o cómo fue el trabajo de revisión de los haiku? Porque como tú mismo lo dices, son muy pocas palabras y los cambios son muy sutiles. Con una sola palabra le cambias el sentido a todo, ¿no? ¿Te acuerdas un Absolutamente. poco de las observaciones que te di? Sí, Me acuerdo bueno, que habían versos que quizás decían lo mismo, entonces exacto. había que aprovechar y darle la vuelta. Hay varias cosas que, bueno, que quiero acotar que de los 138 pues la reducción fue de menos de 70 porque, bueno, porque hay haikus Claro, que sentía que no cabían, ¿no? Entonces, recuerdo que tú mismo, o sea, yo lo comenté, una amiga me dijo, ¿y tú por qué no haces un libro con esto? Y me acuerdo, te llamé Joaquín. ¿A ti qué te parece? Sí, lánzate. Así ya, igual, sí. lánzate, vamos para la piscina, pues. Entonces, yo, ok, haz primero tu trabajo eh, Sí, de claro. pulir y limpiar. Este sí va, este no va, este sí va, este no va. Soy muy de, perdón, soy muy, Salud. a ver, tengo un tema Yo, con el papel. Yo sigo amando el papel. ujú. Y yo todos los haikus que tenía, igual los tenía, los tengo en mi ordenador,
pero yo cogí este cuaderno que me habían regalado con páginas blancas y lo llené de todos los haikus que consideré que podían ir. Hubo unos que, bueno, que al final dije, de hecho, hay uno que puse, qué tontería de haiku, así, al lado del haiku, y digo, qué tontería de Sí, haiku, y lo taché. Pero luego estos, de esos 68 más o menos, que tú trabajamos contigo como una tercera parte, exacto, una de las cosas que me gustaron una de las cosas que me gustó mucho en el trabajo fue primero lo de la precisión de las palabras, que tú me exacto. ayudaste mucho a encontrar palabras precisas. O sea, y cómo cambia, y que luego, bueno, el proceso del haiku que está, que fue publicado en esa historia, es un boceto. Hay unos que sí, que quedaron así, pero luego me hiciste entender que nos lo habías dicho mucho en los talleres y nos lo dicen los escritores, pero hasta que no lo vives no lo entiendes completamente, que el proceso de escritura viene después, que es cuando empiezas y dices, ajá, aquí está esto cómo está, esto, esta palabra, esto cabe aquí, esto no cabe aquí, y tú me ayudaste a ir como curando esas cosas con las que era repetitivo, que al final en la última estrofa decía prácticamente lo mismo que al principio. Y claro, uno evidentemente no se da cuenta porque tú te estás leyendo a ti mismo, es igual que en la fotografía, que cuando tú Claro, estás haciendo la curaduría para una exposición, tú necesitas de un curador externo, porque tú te enamoras de claro, tus fotos, igual que tú te enamoras de las claro. cosas. Y Entonces, cuesta desprenderse, sí. te cuesta desprenderte. Y Y, me encanta porque tú eres bien agudo y bien como esta palabra me suena naftalina, por ¿no? ejemplo, exacto. Uy, esta palabra me suena, me acuerdo que dijimos varias cosas un poco que no se pueden repetir aquí, porque eran como, esta palabra me suena a una persona vestida de tal. Y bueno, está bien, no, no vamos a meter, eso no lo vamos a meter, esa imagen no la quiero. Entonces, iba por ahí. Porque a mí me gusta que toquemos este tema, porque la gente que comienza a escribir no toma conciencia que gran parte del trabajo y el más rico del trabajo es la reescritura, ¿sí? Hay gente que piensa, no, se sienta, la musa le llega, escribe y casi que, y con esta ansiedad de la publicación, casi que quieren publicar. Ujú. Y de hecho, cuando ya tienes el primer boceto, tú lo dirás, ahí es que comienza verdaderamente el trabajo de pulido, de darle vuelta, de edición, ¿no? Entonces, déjame leer otro, por aquí dice, a ver, marrón verdoso de coraza trazada, escarabajo. Mojado Ese, suelo, ese creo que es uno de los que permanece tal cual. mojado suelo, lavados los árboles, polen paliado. Por ahí había uno que me gustaba mucho que lo hiciste un haiku de la imagen de la gente saliendo a los balcones para aplaudir. Sí, ya Es- déjame, voy a ver si lo encuentro. Uy, mira, wow. lo Fíjate abriste, que lo conseguiste. acabo de abrí así y abrí el que era, lo prometo, yo había escrito el original, era a diario aplausos sentidos para ellos, los sanitarios. Luego, dentro de mi propia edición, puse por nuestras vidas a quienes dan las suyas, férreos aplausos. Y me acuerdo que justamente en la conversación me dijiste esa palabra férreo, suena Claro, muy ruda, no porque, suena, porque férreo, a qué nos remite férreo? sí, al rigor, no, al rigor no, Sí, sí, sí. a la dureza, No, rudeza, a las dictaduras que también son y férreas. además dictadura, todo, eso es una cosa como muy,
tiene otra connotación. Entonces, esa es otra cosa, no solo la palabra, es la connotación de las palabras. Y entonces, bueno, hubo una sugerencia tuya que fue en la pandemia aplausos mensajeros desde balcones y acabó siendo bueno, el que está para ponerlo en el libro. Igual yo siempre digo que hasta el Claro, minuto antes de mandar a imprimir es probable que de repente digas, está para afuera o esta palabra no va y adiós. porque Pero quedó sí, desde balcones aplausos mensajeros en la pandemia. esa imagen de aplausos mensajeros es una imagen que me gusta mucho porque Precioso. remite mucho a las palomas mensajeras, pero era Exacto. hecha con manos y las manos aplaudiendo parecían palomas. Entonces, ese haiku me gustó mucho y es muy sensible para lo que se vivió en ese momento, ¿no? Exactamente. Eh, Nos quedan muy pocos minutos, pero quiero, eh, debemos hacer otras sesiones para muchos temas, Encantada, feliz. pero quiero sacarte el lujo, en estos últimos Me minutos para estás hacerte, exprimiendo. sí, pero pues, yo lo sabía que contigo el tiempo iba a ser Siempre muy pasa. claro. Contigo, contigo y conmigo siempre pasa que queremos hablar media hora y terminamos 2 horas por teléfono. Sí, dinos más o menos cuándo piensas que puede ser publicado el libro. Tú me dijiste marzo, Yo quiero posiblemente. en marzo, ya conseguí la app para, bueno, para irlo maquetando yo. Tengo una Que persona. por cierto van a incluir fotografías tuyas, Sí, combinación yo de fotos. pensé pero al principio convertirlas en acuarela, las fotos, porque por lo general el haiku va acompañado de acuarela. La acuarela no la hace la misma persona que escribe. Pensé hasta buscar un acuarelista, pero fue como, tú me insististe bastante y lo agradezco, porque no fotos, vamos a romper Claro, con esa tradición. ¿Y por qué no fotos? No son muchas fotos, no serán muchas fotos, porque la idea no es un libro fotográfico, no es un libro de fotografía, es un libro de haikus claro. acompañados de fotografía. Y hay dos temas que quiero para cerrar de esta primera conversación, porque eh, hay que prometernos una segunda o tercera, porque contigo hay que hablar mucho, porque hay temas que se me van a quedar fuera. Pero quiero tocar dos. Yo he visto en esta evolución tuya profesional, yo no sé si tú has reflexionado sobre eso, es que la vida te ha llevado por miles de razones a ser cada vez una persona más sutil. Comenzaste desde un canal de televisión que es lo más brutal y realista posible, digo, en cuanto a trabajo, a fotografía, a haiku, y ahora estás incursionando en las esencias, en los olores. Eh, eh, para tu propio beneficio los has utilizado, pero ahora te has convertido en una difusora de el bienestar a través de los aromas. Entonces cuéntanos 2 minutitos de qué va esto, pero te das cuenta que cada vez te vas elevando más. Qué bonito eso que dices, Joaquín. Me Claro, gusta esto de de la aquí ida a lo sutil. y es así, las imágenes te han llevado desde las imágenes, el haiku, y ya está flotando. Dentro de 3 años Gracias. no sé hasta dónde vas a volar, pero cuéntanos un Bueno, poco esperemos que muy alto en vida. Y después de claro, también, pero en vida muy alto. absolutamente. Cuéntanos un poquito de qué van las esencias. Yo a través de Bueno, tu cuenta de fíjate Instagram que pueden verlo, pero son para decirlo eso muy breve, los aceites esenciales son el ADN de las plantas, es lo que la propia planta usa para defenderse de ataques externos como son bichos, parásitos, clima, y eso pues
han descubierto, no recientemente, sino es una cosa súper antigua, que realmente no solo cura, no solo era para que la planta se curara a sí misma, sino para que el ser humano pudiese tener un mayor bienestar, ¿no? Entonces lo descubrí en mí gracias a una hada que tengo por ahí, que es mi prima María Valesca, que me dijo que si yo quería hacer su conejillo de Indias en junio del año pasado, y me dijo, y yo no me había terminado de decir que si quería, le dije que sí. Me dije, yo te mando los aceites, te mando lo que tienes que hacer. Yo, vale. Y empecé a probarlo, y cuando empecé a probarlo, la diferencia fue absoluta. O sea, todo lo que ha sido mi recorrido físico desde los 14 años, que viene desde una etapa muy ruda, se ha transformado en otra cosa. Ya hay más amabilidad, hay una mejor relación con esas cosas que pueden estar molestando. Y bueno, mi casa se llena cada día más de esencias que no solo huelen, sino que Sí. entran a mi cuerpo y al de mis papás también. O sea, ellos también están Y encantados. ahora el que quiere ser conejillo de Indias tuyo soy yo. Así que Sí, tengo ahí conversar. tengo ahí unas apuntaditas, algunas cosas, luego conversamos. Mira, y para dar como el abreboca de la siguiente conversación que quiero tener contigo en otro live, ambos hemos venido a España a raíz de la diáspora venezolana que todos conocemos, y ahí fue también que nos conocimos por una asociación de periodistas que se llama Venezuelan Press, ¿sí? Exacto. Que nos agrupa a los periodistas y comunicadores que vienen de Venezuela a España, ¿no? Eh, es una asociación maravillosa y que le tenemos mucho agradecimiento. Pero el abriboca que quiero que, para ya cerrar, es cómo te has integrado tú a España, cómo lograste integrarte a España en forma resumida. Porque yo todavía me siento en baraja. No, yo tuve una gran suerte, yo tuve una gran suerte. Mis primos me precedieron. Mis primos ya Ah, tenían años viviendo aquí, y cuando yo decidí mudarme para acá, entre otras cosas, fue porque mi prima se había venido con sus hijos, entre ellos ahijados míos, y para mí fue muy fuerte que no estuvieran en Caracas, porque me estaba perdiendo el crecimiento de niños de 6, 5, 3 años. Era como, ouch, no quiero. Y ella me recibió en su casa 7 meses. Yo vivía en una casa con 6 niños, 7 meses. La gente dice, tú estás loca. Digo, no, la casa más divertida en la que he vivido en mi vida. O sea, lo único que pasaba allí era que era difícil buscar tu espacio de concentración, porque, bueno, yo sí, en las mañanas cuando estaba en el colegio, esa era la única. Pero allí ellos ya estaban muy españolizados. Entonces, ok. Eso te eh, sirve de aterrizaje, claro. fue como muy, y además llegué trabajando en una revista que, Eso es bien si no era importante. que era colombiana, era una universidad, y entonces, claro, allí ya no fue. Integrarse laboralmente a España ya ayuda muchísimo a la integración al país, ¿no? Porque No, y siento que con los niños, pues el tema de ya empiezas a ver lo del colegio, lo las de palabras, los forma de hablar. maquillajes, esto de una, los bailes de la otra. Entonces ahí ya te permite. Entonces para mí no fue como, uy, ¿qué hago? Además de que en el 2008 no había tanto venezolano. Claro. Ahora el venezolano, si quiere, se puede meter en un gueto, cosa que yo no le recomiendo para Por eso nada. lo mencionaba, porque yo siento que la gente que va llegando, una de las cosas que les cuesta integrarse es esa, Sí, quedarse, no me gusta la palabra gueto, pero sí, eso de solo relacionarse con personas de Venezuela, ¿no? sí, Pero bueno, Marisa, y nosotros tenemos proyectos juntos que queremos hacer.
Sí, señor. Queremos, Pero eso es otra conversación. claro, porque queremos hacer talleres de contar historia con fotografía y cantidad de cosas, ¿no? Pero Exactamente. bueno, subí contigo, porque no hablamos de series, no hablamos contigo, es una cantidad de temas que quiero hacer, pero este es Igualmente. la primera versión. Te quiero, Yo a ti. Mil eh, gracias por esta conversa. y Gracias. y me saludas a tu madre, que yo soy su fan. Y ella Amo también a tu es fan, madre. aunque ese día del árbol te lo tiene también. Claro, lo sé, Mentira. pero bueno. Te Bueno, quiero. Marisa, igual. Gracias. Chao, suerte. Chao. Chao.